Listo, inicio grabación. Inicio grabación acá también en la plataforma. Y comparto la pantalla. Bueno chicos, como les decía, estas primeras 2 horas las vamos a usar para explicar ya la parte final de lo que tiene que ver con lógica de programación. ¿Listo? Vamos a explicar algunos conceptos nuevos, que es el que nos queda pendiente. Fíjense en algo, quiero que vean acá. Quiero que se fijen que empezamos, miren desde donde comenzamos. Comenzamos en su momento con las funciones, por ejemplo, escribir, leer, mírenlas, que son las funciones más sencillas, ¿se acuerdan? Para escribir en pantalla y leer las variables, ¿ok? Luego pasamos a asignar, hicimos asignaciones. Luego pasamos al sí entonces, o el sí condicional. Recuerden que estos vimos tres. El sí normalito, que si sí hago esto, ya. Si sí, si es verdadero una cosa, si es falso otra, ese es el segundo, el condicional, ¿cierto? Doble. Y el anidado, ¿se acuerdan? Que dentro de un sí metíamos otro sí. ¿Listo? Vimos esto que es el qué. El segundo. Ojo porque, vea, aquí les voy dando pistas. En el trabajo que les dejé, tienen que usar el segundo. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? No. No, sí, pero no es el último punto. Fíjense, hay que leer bien la instrucción y darse cuenta de dónde pueden elegir el según. ¿El según qué hace? ¿Quién me recuerda qué hace el según? Con ese hicimos los meses del año. Tiene, pues yo lo entiendo que es como para dos opciones, ¿no? Sí, pero más importante que eso es elegir un número. ¿Sí me va a entender? O sea, poner opciones. Por ejemplo, en el trabajo decían en alguna parte que tenía que darle la opción al usuario de decir, si presiona uno, tal cosa. Si presiona dos, tal otra. ¿Cierto? Ahí es donde me refiero, porque sí. Por eso es un segundo. Lo que pasa es que yo pude poner el primero porque el segundo no me sale. ¿Cómo? Cuando voy a poner la opción 2 de cambiar el nombre de la persona, Ajá, ¿qué pasa? no pude, Y esa es la parte más fácil. ¿Por qué? Porque tienes que poner atención. Si vas a decir a la persona que cambie el nombre, lo único que tienes que decirle es preguntarle el nombre de nuevo, leerlo y ya, no tienes que hacer nada más. ¿Sí ves? Ten en cuenta que cuando lo leas de nuevo, la variable cambia, ¿sí me van a entender? Y por lo tanto queda el último nombre que la persona puso y ya. Tengan en cuenta que lo de la nota que mayor que 2, que menor que... Eso ya lo hemos hecho, ¿sí me van a entender? Tienen el código. O sea que si lo necesitan es coger el código y pegarlo en el sitio correcto. Y ahora, que en el último paso usted le dice que vuelva y que haga lo mismo que en el 3, pues copia el código y vuelve y lo pega. O sea, esa es la ventaja. Entonces, aquí les estoy dando pistas. El según, ¿para qué servía el según? Para dar tus opciones numéricas. Recuerden que nosotros lo hicimos con los meses del año y los días de la semana. Si presiona 1 es lunes, si presiona 2 es martes, ¿se acuerdan? Lo mismo pasa en este caso. Si presiona 1 es enero, si presiona 2 es febrero y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, el mientras, ya lo recuerdan, una condición que nos mete en un qué, en un bucle de qué, de repetición. Eso es qué, mientras. ¿Listo? Ahora, el repetir hasta. ¡Ay! Buenas noches, señorita, ¿cómo está? Ah, pero me gusta la energía, llegó con muy buena energía, le fue bien seguro. pues llegué, pero quién sabe si me quedé. No, Buena energía, muy bien. Pero yo con buena energía, eso es para que esa energía le dure hasta la 1 de la tarde. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso, en mientras que es, nos mete en un bucle de repetición. ¿Qué hace el comando repetir? ¿Repetir qué hace? Nos pone a repetir hasta que se cumpla la condición. Y por último, quiero que miren aquí, vamos a ver la función para. ¿Listo? Dirán, profe, esto de las funciones, esto no lo vamos a ver, ¿por qué? Porque estas funciones más que todo fórmulas matemáticas, cuando quieres trabajar con raíces cuadradas, con diferentes elementos, y no vamos a llegar allá, ¿sí? Vamos a trabajar todas las funciones para que ustedes tengan una idea de cómo se trabajan. Y en este caso vamos a usar la función ¿qué? Para. ¿Listo? Para. Esa es la que nos queda faltando. Entonces vuelvo y reitero. Ahorita vamos a explicarla. Vamos a poner unos ejemplos.
Vamos a solucionar dudas o inquietudes que tengan acerca de los diferentes algoritmos que de pronto hayan surgido a través del trabajo que se dejó. ¿Listo? Y después de las 10 de la mañana, o sea, después de 10 y 15, perdón, después de las 10 y 15 de la mañana, solamente habrá espacio para presentar los trabajos, tanto el trabajo que se va, el trabajo final, el trabajo que se dejó, más el trabajo final que deben hacer. ¿Listo? En base a eso se califica y sacamos la nota de una vez, de lo que es lógica de programación. ¿Listo? Así no tienen que, como ya hoy en nuestra última clase, ya ustedes sabrán si tendrán que recuperar o no. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Bueno, la pregunta es, si eso es lo que hemos visto en el momento, ¿qué nos queda por ver? ¿Qué hace para? Ya vimos qué hace repetir, ya vimos qué hace mientras, qué hace según. ¿Qué hace para? Entonces, cuidado, señores, porque para tiene una función sencilla, pero a la vez, si no la interpretamos bien, es un poco compleja. Veamos qué nos dice este pequeño ejercicio. Nos dice, en muchas ocasiones no queremos que algo se repita mientras se cumpla una condición, sino cierto número de veces. Ojo, ¿qué pasa con mientras? Se repite, si ponemos una condición, entramos al bucle de mientras. El repetir tiene la ventaja de que repite hasta que la condición se cumple. En cambio, aquí ¿qué nos están diciendo? Que es poner un número limitado de veces, o sea, decirle que se repita hasta cierto número de veces. Por ejemplo, escribir hola 3 veces, es un ejemplo. Yo quiero que hola se repita, hola, hola, hola. ¿Listo? Existe una orden más cómoda que la orden mientras. La orden repetir hasta es la orden para, que hace que una variable tome una serie de valores que se van incrementando. Por ejemplo, una estructura como para x con valores de 2 hasta 4, habrá un bloque de programa se repitiera 3 veces. En la primera repetición la variable x tendrá el valor de 2, en la segunda el 3 y en la tercera tendrá un valor de 4. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, analicemos la estructura del para. Vamos a ver aquí. Voy a insertarlo en este momento y analicemos la estructura del para. ¿Qué nos dice? Bueno, nos dice para, ojo, ¿qué nos está pidiendo? ¿Una variable qué? Numérica. ¿Qué quiere decir una variable numérica? No, una variable numérica, ¿qué es una variable numérica? O sea, un número, lo mismo que pide, por ejemplo, según. Según te pide una variable numérica, o sea, que tienes que digitar un qué? Un número. Entonces, para la variable numérica, o sea, que debe ser un número, ojo, no es que necesariamente ahí debe ir un número, aunque se puede, ahorita lo vamos a ver, sino que, por ejemplo, usted puede leer, supongamos num1, entonces esa sería la variable numérica. Si esa variable numérica tiene el valor inicial, por ejemplo, 1, hasta donde quiero que se repita, por ejemplo, 10. Con paso es cada cuánto, ¿listo? Hacer y qué quiero que haga mientras se repite ese elemento. Entonces, por ejemplo, si la variable numérica es 1, el valor inicial es 1 y el valor final es 10, y le digo que con paso 1, adivine qué va a hacer esta función. Va a escribir los números del 1 al 10, automáticamente. ¿Sí me va a entender? Si le digo, por ejemplo, variable numérica 2, valor inicial 2, hasta valor final 20, con paso 2, ¿qué quiere decir eso? Que va a contar los números hasta el 20, pero ¿de qué? De 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Sí me va a entender? Eso es lo que hace el comando para. ¿Listo? Veamos un ejemplo sencillo para empezarlo a entender. ¿Les parece? Bien. Entonces, por ejemplo, un programa que mostrará los números del 1 al 10 podría ser, entonces, para x, que es la variable numérica, que equivale a 1 hasta 10, hacer, y entonces escribir x. Pongan atención, vamos acá. Vamos a para descifrar este código. Ahí, por favor, ustedes también en su PC inserten la variable para y vamos a hacerlo aquí. Entonces, ejercicio, ¿listo? Para. ¿Ok? Ok. ¿Listo?
Dale, Ana María, pues Ana María, te voy como es la última clase presencial, entonces te voy a comentar más o menos cómo vamos a trabajar. El día de hoy vamos a hacer clase, digámoslo, de toda la parte teórica hasta las 10 y 15, o sea, esa clase la vamos a grabar y ahí mismo yo la voy a subir. ¿Para qué? Para que ustedes la tengan ahí de una vez. ¿Por qué? Porque en las últimas 2 horas, lo que es de esa hora, vamos a trabajar en los trabajos finales, ¿listo? Vamos a hacer los trabajos finales y vamos a entregar ya los trabajos que es el primer trabajo que se va esta semana y otros trabajos que vamos a dejar ahorita, ¿listo? Entonces, si estás antes de esa hora, perfecto, si no te toca esperar la grabación o listo y hacer los trabajos en tu caso lo más pronto posible, ¿ok? Bien, señores, entonces, miren acá, variable numérica. La variable numérica en este caso la vamos a establecer, digámoslo así, la vamos a establecer según ¿el qué? ¿El qué? El valor que vamos a manejar. Por ejemplo, la variable numérica le vamos a poner un nombre, puede ser cualquiera. En este caso le vamos a poner X. Si X tiene un valor inicial, ¿cierto? Perdón. Si X tiene un valor inicial, ¿de cuánto? De 1. ¿Y el valor final es de cuánto? De 10. Con paso. Bueno, miren que acá en el ejercicio que vimos acá no colocaron con paso, porque si usted no coloca con paso, el programa sabe que lo tiene que hacer 1 a 1. O sea, si nosotros quitamos esto, pero aquí dejémoslo con paso 1 para irnos acostumbrando a ese valor. ¿Listo? Con paso 1. Las secuencias de acciones, le vamos a decir que nos escriba en pantalla, escribir. ¿Qué necesitamos que nos escriba en pantalla? Escribir X. ¿Listo? Así de simple. Es lo que yo quiero que... ¿Listo? Ok. ¿Listo? Entonces, para X, que equivale a 1, recuerden que ese es el símbolo de la equivalencia, ¿no? O sea, para X que equivale a 1 hasta 10, ¿cierto? Con paso 1 a 0. Entonces, ahí es donde escribimos que queremos que haga el programa. Entonces, quiero que en cada uno escriba ¿qué? ¿Escriba qué? No, los números del 1 al 10. Pongan atención, denle play. Miren qué pasa cuando ustedes ejecutan ese programa. No se repite. Mira. O sea, sigue 1, 2, 3, 4. Exactamente. 1, 2, 3. ¿Qué hace para? Nosotros decimos cuántas veces queremos que se repita. ¿Listo? Para de tal punto a tal punto. ¿Listo? Bien. Ahora, por ejemplo, quiero que el valor inicial va a ser 2 hasta, pongámosle, 40 con paso 4. A ver qué pasa. Vamos a hacer play. ¿Qué hace? Vea. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38. ¿Qué hizo? Mostró o repitió los números del 2 al 40, pero tomándolos de 4 en 4. ¿Listo? Ustedes dirán, bueno, ¿y qué función puedo aplicar allí? ¿Para qué me puede servir para? ¿Para qué? ¿Hay alguna función? ¿Algo puedo hacer con para? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué? Vamos allá. Bien. Entonces, vamos acá. Ahí vemos los resultados, ¿no? Podemos cambiar los elementos, lo que yo quiero hacer. ¿Listo? Muy bien. Quiero que miren este código. Lo vamos a hacer porque necesito que hagan algo y así vamos a entender mejor el manejo del programa. ¿Listo? Ok. Ah, bueno, a mí me olvidé explicarles ese puntico. Ok. Bien. Vamos allí. ¿Listo? Quiero que miren esto y entiendan el poder de una función como para. ¿Listo? Porque una de las cosas que uno debería preguntarse es
cómo hacen para mostrar imágenes o ciertas cosas en pantalla, ¿sí? Y aquí vamos, ojo, no es que lo hagan así, es para que tengan una idea del poder de una herramienta como para. ¿Listo? Muy bien. Esta es una función, no se la enseñé, que se llama escribir sin saltar. ¿Qué quiere decir escribir sin saltar? Que, para que lo entiendan, si en algún momento lo necesitan, cuando usted ejecuta escribir sin saltar, el número aparece al frente, vean. ¿Sí lo ven? ¿Se acuerdan que siempre hay que presionar Enter para que aparezca abajo? O sea, siempre el programa y aparece abajo, no. Es para que aparezca en Enter. Pero no importa, tranquilos, ahí vamos a usar ese elemento. ¿Listo? Vamos ahí, vamos haciéndolo, por favor. Entonces, escribir introduce el ancho, leer ancho. Introduce el alto, leer alto. No, el otro lo borra el otro. El para que hicimos, no vean. El para que hicimos lo borramos. ¿Listo? Ese es para entender cómo se hace ese elemento. Bueno, espera un segundo, perdón, que pena un momento. Sería subir, que no era. Bueno, sigamos acá. Entonces, listo. Esa parte es entendible. Estamos escribiendo, introduzca el ancho. Le estamos pidiendo, bueno, aunque aquí falta la parte mía, que es la de siempre, ¿qué? La de siempre saludar y decir para qué sirve el programa, ¿no? Entonces, escribir, acá arriba,
Este programa le permite dibujar con asteriscos. ¿Listo? Bueno, este programa le permite dibujar con asteriscos. Introduce el ancho. Vamos a leer el ancho. Introduce el alto. Vamos a leer el alto. Estas son las dos variables que vamos a manejar. ¿Ok? Ahora, miren lo que pasa. Para fila, dirán, ay, profe, pero fila no existe. Tranquilos que ahorita la vamos a usar. Para fila, que es un valor, una variable que todavía no conocemos, sea igual a 1, o sea, fila va a ser igual a 1, ¿hasta cuándo? Que debe parar cuando, según lo que introduzcan de qué? De alto. Entonces, hasta alto a 0. Entonces, quiero que miren aquí. En este caso, él estableció que la fila equivale a 1 y pare hasta alto. ¿Y qué hizo él? Nos creó también una ¿qué? Una columna. ¿Fila cuáles son? Las que se hacen así, ¿cierto? ¿Y columna cuáles son? Las filas cuáles son las que hacen así. ¿Y cuál es la columna? La que se hace así. Entonces dice, para columna también inicia en 1, o sea, columna y fila inician en 1 y paran hasta ¿qué? Hasta ancho. Entonces aquí viene la diferencia. Cuando escriban la columna, le van a escribir sin saltar, por eso aquí sí se usa el sin saltar. ¿El qué? El asterisco. Ahí finaliza este para. Y ahora, en este segundo ejercicio, simple ponen estos espacios para que avance de línea tras cada fila. Ah, bien, señores, ojo con esto, cuidado con esto. ¿Sí ven este letrero que hay aquí? Este letrero lo usa uno programando para generar, digámoslo, mensajes dentro de nuestro código. Por ejemplo, si otro programador lo va a ver, otra persona va a ver mi algoritmo. Esto es para hacer mensajes. Ojo, cuando usted pone esto, todo lo que usted escribe aquí no tiene nada que ver con el código. O sea, es como un mensaje, es como escribir algo ahí como por guiar a la persona, por decirle cómo funciona el código. En este caso lo que está haciendo el programador nos dice avance de línea tras cada fila. O sea, este espacio que dejan comillas y comillas, escribir comilla y comilla, esto no está escribiendo nada. Es simplemente para que cuando la fila termine, o sea, cuando la columna termine, inmediatamente la fila que salte a la siguiente. ¿Listo? Veamos cómo funciona para que entiendan qué es lo que hace este algoritmo. ¿Listo? Vean atención acá. Este programa le permite dibujar con asteriscos. Introduzca el ancho, quiero un ancho de 5. Introduzca el alto, quiero un alto de 2. ¿Listo? Veamos qué hace. ¿Qué hizo? ¿Quién me dice? ¿Qué hizo? ¿Entendieron cuál fue el resultado? ¿Qué hizo? Hizo 2 filas de ¿qué? De asteriscos repetidos por 5. Entonces, ¿qué hizo el código? Puso asterisco, 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 hasta que llegó a ¿qué? A ancho. ¡Pam! Asterisco, 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 hasta que llegó a ¿qué? A alto. Vamos a reiniciarlo para que vamos a hacerlo más grande. Por ejemplo, introduce el ancho 50. No miento, mucho. 10. Introduce el alto 15. Veamos qué hace. ¿Sí vieron? Entonces, ¿insertó cuántas? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Qué? 15 filas por, entonces en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 10 columnas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo funciona ese código? Entonces, vamos a lo mismo. Miren que hay 2 variables. Ancho y ¿qué? Y alto, ¿sí? Hay ancho y hay alto. Entonces, en ancho, miren acá, lo establecen para las columnas, obviamente. Entonces dicen que columna equivale al valor ¿qué? 1 y va hasta ¿qué?
hasta ancho. Entonces me dice que va a escribir los asteriscos. Por eso cuando nosotros introducimos el ancho, pues automáticamente llega hasta esa cantidad. Entonces, si ponemos 5, entonces escriben 1, 2, 3, 4, 5 asteriscos. Si escriben 6, pues escriben 6 asteriscos. ¿Listo? Ahora bien, pero ten en cuenta que este para está dentro de otro mayor que es el para también. Empiezan en 1, en el número 1, hasta el valor alto. La diferencia es que aquí simplemente ponen las comillas para hacer que simplemente finalice, o sea que en el momento en que se escriban todos estos elementos, o sea se quedan los 5, ya finalice y pase al siguiente, finalice y pase al siguiente. A mí no me sale así acá. ¿Cómo le sale? Me sale, o sea, no me sale así para fila. O sea, acá cuando le doy para me sale otra variable leer, hasta, con paso. Sí, pero como, o sea, sí es que el para... Le quito eso. Sí, claro, y déjalo tal como está aquí. O sea... Le quito donde dice leer, le pongo para, que a mí me sale acá así leer, y ahí sí me sale esta flechita que está ahí. No, pues tienes que cambiar leer por fila. ¿Sí ves? O sea, déjalo exactamente. Esta parte sí la hiciste, esto, Heidi, esta parte sí la hiciste. Hasta ahí, sí, señor. Listo, entonces mira, esto es lo que debe quedar exactamente igual. ¿El resto pudieron? ¿Lo pudieron hacer? Ahora quiero que me den una idea. ¿Qué podría yo hacer ahí? O sea, ¿cuál es el poder de la herramienta para? O sea, ¿qué puedo hacer allí? Pues sencillo, ¿se dieron cuenta que puedo como dibujar en pantalla? O sea, como puedo enviar esta información para que me muestre algo específico en la pantalla. Aunque no lo crea a grandes rasgos, eso es lo que hace el gráfico. Solamente que hoy en día ya no se usa así, sino que se trabaja de otra manera. Pero en general eso es lo que se hace. Uno le dice más o menos en qué posición quiere que aparezcan las cosas o quiere que salgan las cosas. ¿Ok? ¿Listo? Bien. ¿Sí pudiste, Heidi, o no? Profe, ahí donde aparece escribir con esas otras dos comillas. ¿Estás? Sí. ¿Qué pasa? Ahí vuelvo y le doy otra vez para. No. Porque no me aparece así.
¿Cómo así que no me aparece así? No entiendo. No, profe. Espérate, yo miro. Es que no te entiendo, porque no me aparece así. O sea, es que tú escribes, entonces no entiendo por qué dices no aparece así. Para fila igual a 1 hasta alto, 0. Pues que solamente tengo una línea así, mira. Para sí, saltar, impar. Sí, pero mira, es que, exacto, tú tienes aquí un fin para, pero se te olvidó hacer, ¿sí ve qué quieres hacer? Esto va dentro del otro para. Para, en este caso, columna. Es que tú escribes columna hasta ancho hacer hasta ancho hacer escribir sin saltar. Para columna. Hasta al final tenemos que ir ancho. Miren, si no te complica, mira, es que simplemente esto de compaso se elimina. Esto de compaso, listo, C. ¿Qué me empezó a hacer la línea? Ah, sí, sí, sí. Es escribir, y ahora después de eso escribir abajo, me faltaría más es escribir ya. ¿Listo? Es escribir de acá de la parte inferior. ¿Ok? ¿Listo? Bien. Bueno, voy a mostrarles uno más complejo, a ver si lo analizan bien. ¿Listo? Este es algo más complejo, más difícil. Bueno, realmente mucho más difícil, pero hay que saberlo interpretar. Vamos a ver quién lo analiza, quién es capaz de analizarlo del todo. ¿Listo? Bueno, ahí vamos a ir aprendiendo nuevas funciones de este programa. ¿Listo? Bueno, listo. Este podemos guardarlo, archivo, guardar como. Le vamos a colocar ejercicio para, en mi caso le voy a colocar. Listo. Ya. ¿Listo? ¿Cómo vas? Mira, ahí te lo dejo. ¿Cómo? ¿Ya, ya? Listo. Guárdalo, por favor. Vamos a abrir un archivo nuevo. ¿Listo? A este le voy a colocar dibujar un triángulo. ¿Listo? Señores, analicen muy bien lo que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Entonces, vamos acá, escribir este programa, dibuja un triángulo según el valor digital.
Pero primero hay que establecer las variables. ¿Listo? ¿Cuáles serían las variables? Entonces, en este caso, definir, acá arriba, perdón, definir, ¿listo? Vamos a hacer letras, puras letras, A, B, C y N, que va a ser el número, o num, si queremos ponerle, ¿listo? Num, ok, esto lo vamos a definir como entero, ¿listo? Ok, listo. A, B, C son elementos numéricos que vamos a trabajar. Si se han dado cuenta que en para uno siempre establece, por ejemplo, ¿cuáles fueron los elementos que trabajamos a rato? Fila igual a 1, columna igual a 1. ¿Listo? Aquí es lo mismo. Solamente que en vez de fila y columna vamos a colocar A, B y C. ¿Listo? Ok. Y vamos con 1. ¿Listo? Bien, vamos allá. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Póngame atención, porque aquí es donde viene, donde la cosa empieza a verse de otra manera, digamos, lo normal, a como nosotros estamos acostumbrados a trabajar. ¿Listo? Entonces, le vamos a pedir obviamente al usuario que nos escriba, digámoslo así, el valor, ¿no? Entonces, escribir, entonces le decimos al usuario que por favor digite un número. Ojo, solamente le vamos a pedir al usuario, miren lo que estamos haciendo, solamente le vamos a pedir al usuario que digite un número. ¿Listo? Ok. Aquí viene la cuestión. Como yo ya le dije al usuario que me digite un número, vamos a insertar nuestro para principal. Les recomiendo que lo hagan desde aquí, ya saben. Para. ¿Listo? Muy bien. Y perdón. Para. ¿Listo? Insertamos nuestro para. Ok, para. Listo. Ahora sí. Ok, listo. Muy bien, vamos acá. Entonces, ¿para qué? Vamos a establecer nuestra principal elemento. Cuidado aquí porque, vuelvo y reitero, es más, hay que tener más cuidado con ese tipo de cosas. Entonces, un segundo. Bueno, pero pues está navegando. Yo estoy cometiendo un error aquí, como si fuera novato. Leer, ¿listo? Leer num, porque vamos a leer el número, ¿no? Ok. Muy bien. El número va a definir cuál grande va a ser la secuencia de acciones. O sea, el número va a permitir a mí definir qué tan grande va a ser la secuencia de acciones. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, pongan atención aquí. Si A, que es nuestra primera variable, o sea, nuestra variable numérica, listo, si A equivale a num, o sea, número va a ser la cantidad que queremos que sea la variable principal, listo, hasta 1, atención con lo que voy a hacer aquí, con paso menos 1 a 0. ¿Listo? Entonces, ojo que aquí en secuencia de acciones, quiero que miren lo que voy a hacer aquí en secuencia de acciones. Voy a insertar un segundo para. ¿Listo? Miren. Ahí en secuencia de acciones, inserto un segundo para. Miren, ahí lo dejo para que den cuenta. ¿Listo?
Ahora bien, listo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Entonces, aquí vamos a usar la variable b. ¿Listo? ¿Cómo? Sería para b, que inicia en 1, ¿listo? Hasta, en este caso, definíamos a como el valor equivalente en la primera, ¿qué? En la primera variable. ¿Listo? Entonces, hasta 1 con paso, hasta a con paso 1, ahora sí, hacer. ¿Listo? Y aquí viene, vamos a decirle que nos escriba, vamos a decirle, para que vea este comando que es nuevo, escribir, a ver que escriba, le ponemos las comillas, dejamos un espacio, ¿listo? Y le ponemos al lado sin saltar, ¿listo? Ok. Miren, van ahí todos, por favor, no quiero que nadie se me quede porque como les digo, ese código es un poco enredadito, entonces, pues enredado no, sino que es simplemente tenerle más cuidado. ¿Van todos ahí? Listo, bien. Entonces, ojo con ojo. Después, escúchenlo muy bien. Después, miren, aquí está este para. Después, al lado de este para, voy a insertar otro al lado, miren. No dentro de fin para, sino al lado, ven, ahí. Voy a insertar un segundo para, miren. Aquí ven. Entonces, si ven que quedan este para acá arriba y este aquí al lado, dentro del para mayor que es este. ¿Listo? Entonces, para este caso, sería así. Si C equivale a A, hasta el valor final vuelve a ser num, ¿listo? Con paso 1, hacer. En este caso, miren lo que vamos a hacer, sería escribir comillas asterisco espacio comillas sin saltar, ¿listo? Fin para, ahí teníamos este fin para, ¿listo? Ese sería el segundo para. ¿Listo? Bien. Ya, vamos, vean. Entonces, está el para aquí. El para mayor es este, ¿no? El que tiene acá. Pero en el para mayor no hemos puesto qué va a ser. El segundo para es este, donde vimos que B equivale a 1 hasta 1 con paso a ser. Y luego vemos ese que es P, C más A hasta 1 con paso 1 a ser, escribir el asterisco fin para. Y ahora, fuera de esos, antes del fin para, ahora sí, escribir para que finalice. Recuerden que usamos las dos comillas. ¿Listo? Ahí está. Con eso terminamos. Por favor, verifiquen que el código esté exactamente así.
¿Listo? Muy bien. Entonces, veamos a ver si funcionó, ¿no? Vamos a darle play a esto. Nos dice, este programa dijo entregamos con el valor digitado. Digitemos 10. ¡Ah! Yo les tengo una pregunta. ¿Cómo diablo salió? ¿Sí le salió así o no? ¿No? Me salió así. ¿Cómo? Me salió así y los cositos así. Ah, bueno, ahorita vamos a hacer el paso a paso para que lo verifiquen. Miren el código primero, o sea, les tiene que haber dado así. Si lo hicieron, miren los números, miren el compaso. Recuerden que aquí use un -1, ¿cierto? Recuerden que aquí va 1, recuerden que aquí va, verifiquen ahí. Ahorita les vamos a hacer el paso a paso para que empiecen a entender cómo es que funciona el berraco programa. ¿Ya vieron el error o no? Heidi, Erika, ¿vieron el error o no? No, profe, tengo lo mismo. Tengo uno bajo. ¿Cómo tienen aquí? ¿Aquí cuántos espacios dejaron? 1. Muy bien. ¿Y aquí después del asterisco cuántos espacios dejaron? 1. ¿Así tal cual? Ah. ¿Hay un espacio después del asterisco así? No tengo espacio ahí. Ah, póngalo. Erika, ¿y aún así te va mal? Ah, ¿dónde estaba el error? ¿Dónde está? Ah, lo hicieron asterisco comillas. Sí, era ahí. Ajá. Era en ese. Solamente espaciecito. Luisa. Alejandra, no te escucho. No te escucho. ¿Te dio o no te dio? ¿Verificas el código? ¿Pero qué te aparece cuando digitas el número? Me parece todo así, de unas aquí y otras arriba. El sin saltar, si lo usaste correctamente. Y los espacios los tienes, este espacio lo tienes. Bueno, ahí sí está grave. Ahorita te lo reviso, tranquila. Bien, veamos esto, señores. Yo quiero que ustedes verifiquen esta situación a continuación. Quiero que miren esto. Voy a decirle que me muestre el paso a paso. ¿Qué es ejecutar paso a paso? Ejecutar paso a paso es que el programa me deja ver cómo está funcionando. Miren, ahí me muestra algoritmo, definir A, B, C como enteros, este programa, digita un número, leer num. Ahí me muestra el proceso. Ahora quiero que entiendan cómo funciona el programa. Cuando yo digito num, que en este caso, por ejemplo, es 5, entonces le decimos que para este primer para, ¿sí? Tiene que iniciar ¿en qué? En num, es decir, ¿en cuánto? En 5. Hasta 1 con paso -1. ¿Qué querrá decir? ¿Quién me dice que interpretan de ese paso como -1? ¿Quién me dice? Si paso 1 es 1, 1, 1, 1, 1, 1, con paso -1, ¿qué quiere decir? Bueno, miren acá. Aquí nos va a mostrar cómo va a ir dibujando. Miren. Vamos, perdón, los cerré sin querer. Acá está. Bueno, ya que. Vamos acá paso a paso. Listo. Ahí nos muestra. Listo. Digite su número. Leer num. Y le voy a decir, por ejemplo, en este caso, 5. Miren lo que hace el programa. Con paso 1, num 1, escribir sin saltar, regresa nuevamente, sin saltar, regresa nuevamente, sin saltar. ¿Sí es lo que está haciendo? Sin saltar, regresa, sin saltar, regresa, hasta que le da el fin, vuelve al segundo, se mete, empieza asterisco sin saltar, asterisco, sin, asterisco, escribir, vuelve y regresa.
Empieza a repetir sin saltar otra vez. Vuelve ahí. 1, 2. Miren, 5 empieza a repetirse, vean. 3. Ahí vuelve. 4. Escribe 1. Escribe 2. Y vuelve y baja. Vuelve y repite. De nuevo, miren. Vuelve ahí. Sin saltar 1. Sin saltar 2. Sin saltar 3. ¿Listo? Sin saltar. Ahí pasa. Escribir sin saltar, vuelve 1, 2, miren cómo lo está haciendo, 3, se termina, pasa otra vez a escribir, vuelve y arranca, y otra vez, vuelve y repite ahí, 1, 2, vuelve y sigue, listo, ok, vuelve y repite las veces que sea necesario, listo, vuelve y otra vez. Vuelve ahí y este es el último, vean. 1, listo. 1, 2, 3, 4, 5, listo. Y escribir y vuelve y repite. Y ahora sí, fin, para. ¿Listo? Bien, señores. Miren cómo yo pude dibujar un triángulo en pantalla. ¿Listo? Simplemente teniendo muy en claro que cada uno de estos elementos, recuerden que va a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, para. ¿Listo? ¿Sí vieron cómo se repetía, no? ¿Sí vieron cómo? El problema que hacía, tomaba esta condición que decía ojo, miren lo que quiero que ustedes entiendan. Este primer para es el que le dice hasta que la A, o sea, hasta que A no valga 5, no se detenga. ¿Sí me van a entender? Hasta que A no sea igual a 5, pues no se detenga. O sea que él va a seguir repitiendo el proceso hasta que A no sea igual a 5. Listo. Como esta no se cumple, pasa a la siguiente, que dice B menos 1 hasta A con paso a 1 a 0. ¿Y él qué es lo que hace? Escribe 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto vuelve y se repite. Ahora, 1, 2, 3, 4, pum, se repite. 1, 2, 3, pum, se repite. 1, 2, pum, se repite. ¿Listo? Este va repitiendo y luego cuando este termina 1, 2, 3, 4, 5 pasa al siguiente, que es este para, que dice que C es igual a A, que ya sabemos cuál es A, y A en este caso vale 1, entonces nos escribe este asterisco. ¿Por qué les pasó a ustedes o a las señoritas, por qué no se les iba hasta acá? Porque no estaba este espacio adicional. ¿Sí me van a entender? Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa cuando ese adicional no está? ¿Qué pasa con los asteriscos? ¿Dónde quedan? Pegados a la izquierda. Pon atención. Lo voy a hacer para que se fijen. Ven acá. Entonces ahí, miren. Vamos otra vez de nuevo. Y ahora voy a digitar 5. ¿Sí ven? Perdón, a la derecha. ¿Sí ven cómo los asteriscos quedan acá? ¿Por qué quedan así pegados? Porque no dejamos ese espacio, que ese espacio se coloca automáticamente, ya que los únicos espacios que nosotros contamos son los de este lado, para que entiendan. Estos espacios son los que nosotros estamos contando. Estos no. Por eso, cada vez que mete el asterisco, deja ese espacio adicional y eso es lo que hace que se vea de esa manera. O si no, los asteriscos quedan pegados y por eso se ven de esa forma. ¿Listo? Pero esto nos ayuda a entender qué es lo que estamos haciendo. Si esto no está ahí, simplemente ahí vemos cómo cuenta los espacios. Buenas noches, belleza. Vea, sería así: 1, 2, 3, 4, 5, repite. 1, 2, 3, 4, repite. 1, 2, 3, repite. 1, 2, repite. ¿Listo? Y ahora, ¿y qué pasa ayer que no apareció, hermano? ¿Usted me escribió con él? No, pero yo le dije que para ayer, abeja. Yo esperaba que usted más que siempre me escribe cuando ya está ahí en la casa o algo. Yo estaba esperando que me matara. No, pues sí, No, profesor, ayer estaba todavía. Sí. Bueno, muy bien. ¿Listo, señores? Este es el comando para. ¿Listo? Bien. Un segundo. Listo, señores.
Entonces, ese es el comando para. Como lo veníamos diciendo, el comando para, pues nos permite entonces simplemente crear esos comandos y obviamente, digámoslo, poder dibujar diferentes objetos sin necesidad de, o sea, solamente repitiendo. Eso es lo que les decía. Yo puedo poner algo en pantalla gracias a un elemento para. Es algo muy arcaico, pero pues de alguna u otra forma, listo, digamos, lo deberíamos poder hacer. ¿Ok? Bien. Bueno, un ejercicio para este que no sea difícil. Profe, esto lo usan para ti. Para escribir cosas en pantalla. ¿No te diste cuenta cómo hicimos el triángulo? ¿Cómo dibujamos? Sí, por eso, pero ¿Ah? en alguna empresa para hacer algo, ¿no? Es que vuelvo y reitero, esto es pseudocódigo, o sea, ahí no estamos limitados. Ya cuando tú veas código real, ahí sí, estos elementos los vas a poder usar con otras funciones para, por ejemplo, hacer una interfaz gráfica de botoncitos o de jueguitos o de cositas, ¿sí me entiendes? Obviamente que aquí podemos hacer asteriscos, cositas sencillas, pero no mayor cosa. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está? A partir de ejemplo dibujo un rectángulo de asteriscos. Crea uno que dibuje un cuadrado, deberá pedir solo un dato del lado y ambas órdenes para deberán tener ese valor límite. Muy bien, miren a ver, vamos a ver si pueden hacer este. Es fácil realmente. ¿Listo? Ven acá. Entonces, nosotros ya hicimos el del rectángulo. Si no saben cuál es el del rectángulo, es el primero que hicimos, es decir, miren, ese es el del rectángulo. Lo único que les estoy pidiendo, miren, ese es el del rectángulo. ¿Listo? Por eso, miren también el paso a paso para ver cómo lo hace. Miren, entiendan el paso a paso. Vean. Comenzamos. Este programa permite dibujar, leer ancho. Entonces nosotros escribimos 5. Leer alto. Escribimos 3. Miren lo que va a hacer para ahorita. Quiero que miren lo que va a hacer para. Cuando presione Enter, lo que hace para es fila 1, columna 1, comienza sin saltar 1. Vea, otra vez 2, 3, 4, hasta que no alcance el valor de ¿qué? De ancho. 5, pasa al siguiente de escribir hasta que alcance el valor ¿de qué? Ahí se me fue la pregunta. De alto en este caso. Vuelve y otra vez, vuelve y otra vez, vuelve y otra vez y ancho. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo ahorita? Esto nos crea un rectángulo, como se pueden dar cuenta, vean, ahí sigue, repite. Hasta que vuelva, hasta que este valor sea igual que alto. ¿Alto cuánto pusimos? 3. ¿Cuánto pusimos de ancho? 5. Ahí estamos dando cuenta cómo se repite y cómo funciona el programa. Entonces, en base a ese análisis, yo quiero simplemente una cosa: que me cree un cuadro de asteriscos, pero pidiendo un solo ¿qué? Un solo valor. Por ejemplo, si pongo 2, que quede 2, 2. ¿Sí me va a entender? Si pongo 4, que quede 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. ¿Sí me va a entender? Analícenlo y vamos a hacerlo, ¿ok? Entonces allí, por favor, hagan el valor, pero entonces generando solamente los asteriscos, ¿ok? Voy a degradar un momento. Listo, pararles tiempo. Ok. Listo.